Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la segunda parte de nuestro proyecto, una linda hada Sakura. Me estuvieron preguntando si íbamos a realizar un tutorial del árbol Sakura y también del florero. Entonces, si llegamos a los 2000 likes, ya sea en este video o en el video anterior, que es la primera parte, les prometo que así será. Como siempre, pedirles que me acompañen hasta el final de nuestro tutorial y también que compartan, así estaremos llegando a más personas. Y si te gusta nuestro proyecto, no olvides de regalarme un like, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. Y bien, mis queridos crocheteros, sin más que decir, continuemos. Vamos a realizar el cabello en color celeste. Tú puedes elegir el color de tu preferencia. Y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo mágico y ahora nos toca hacer la vuelta número 2. Y voy a hacer 6 aumentos. En total vamos a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Ahora vas a retirar el marcador y vas a tomar solamente la hebra trasera. Aquí vas a hacer un punto deslizado, luego 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. Luego vas a retroceder hasta la tercera cadena. Cuentas 1, 2, 3, hasta aquí. Aquí vamos a empezar a hacer medios puntos altos. En total tienes que hacer 13 medios puntos altos. Es hasta la penúltima cadena. Hasta la penúltima, aquí. Una vez que hayas terminado los 13 medios puntos altos, aquí en la última cadena vas a hacer un punto bajo. Luego, en el siguiente punto, tomando la hebra trasera, vas a hacer un punto deslizado. Entonces, así como hemos tejido esta tira, en total vas a tejer 7 tiras de la misma manera y del mismo tamaño. Recuerden que es solamente tomando la hebra trasera. Una vez que hayas tejido las 7 tiras de 16 cadenas cada una, ahora vas a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Vas a retroceder hasta la tercera cadena. 1, 2 y 3. Aquí haces el primer medio punto alto. En total vas a hacer 7 medios puntos altos hasta llegar
a la penúltima cadena, porque en la última cadena vas a hacer un punto bajo. Luego en el siguiente punto, tomando la hebra trasera, haces un punto deslizado. En total vas a tejer 5 tiras de 10 cadenas de este mismo tamaño. Así es como te va a quedar la primera fila de tiras. Ahora aquí nos quedaron unas hebras delanteras. Vas a tomar la primera hebra delantera y con el mismo color celeste vamos a volver a repetir el procedimiento anterior. Aquí vas a hacer una cadena para asegurar. Luego 16 cadenas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. Vas a retroceder hasta la tercera cadena y en total vas a hacer 13 medios puntos altos hasta llegar al penúltimo punto. Después, en la última cadena, haces un punto bajo. Luego, en el siguiente punto, haces un punto deslizado. Y así como has hecho esta tira, en total vas a hacer 7 tiras de la misma manera. Bien, una vez que hayas terminado las 7 tiras de 16 cadenas, ahora te toca hacer 5 tiras de 10 cadenas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Retrocedes hasta la tercera cadena y vas a hacer 7 medios puntos altos. En la última cadena haces un punto bajo. En el siguiente punto, un punto deslizado. Entonces, en total vas a hacer 5 tiras de este mismo tamaño. Una vez que hayas terminado de realizar todo el cabello, estas tiras que nos quedan aquí las vas a esconder por la parte interior del cabello, por aquí. Amarras y cortas. Ahora vamos a hacer la flor sakura en color rosado y voy a hacer un anillo mágico. Hago mi cadenita de seguridad y empiezo. Hago una cadena, luego un medio punto alto, después un punto alto, una cadena, retrocedes hasta el segundo punto aquí y vas a tomar ambos lados, como puedes ver, y realizas un punto deslizado. De esta manera. A ver, una vez más. Ahora sí.
luego un medio punto alto, una cadena y aquí en el anillo mágico un punto deslizado. Y ya tendríamos el primer pétalo. Vamos a realizar una vez más. Haces una cadena, un medio punto alto, luego un punto alto, una cadena, retrocedes hasta el segundo punto, aquí 1, 2, tomas ambos lados y haces un punto deslizado. Luego un medio punto alto, una cadena y aquí en el anillo mágico un punto deslizado. Así vas a repetir en total 5 veces. Al final vas a terminar con un punto deslizado y cortas la hebra. Dejas una hebra de unos 5 a 6 centímetros porque con esas mismas hebras vamos a coser al cabello. Ahora sí cierras el anillo mágico. Jalas un poquito fuerte y listo. En total vas a hacer 8 flores de la misma manera. Aquí le he colocado unas perlitas en el centro, pero eso es totalmente opcional. No vayan a cortar las tiras que nos sobran. Ahora vamos a tejer las alas y voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Cierras el anillo mágico y ahora en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 5 puntos bajos en esta vuelta número 2. Nos toca tejer la vuelta número 3 y vas a hacer 5 aumentos. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 3. Ahora nos toca tejer la vuelta número 4 y vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Vuelves a repetir 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 4. Nos toca tejer la vuelta número 5 y voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 1, 2 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 16 puntos bajos en esta vuelta número 5. Y de la vuelta 6 hasta la vuelta 9 vas a hacer un punto bajo en cada punto bajo.
nos toca tejer la vuelta número 10 y vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y vuelves a repetir 6 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 14 puntos bajos. Ahora vas a realizar esta primera ala. Aquí donde estuvo tu marcador vas a hacer un punto deslizado, una cadena y cortas. Y así es como te va a quedar. Pero cuando hagas la segunda alita, te vas a quedar en el último punto de la vuelta número 10, porque vamos a unir ambas alas. En la otra ala vas a hacer un punto bajo, aquí en esta. De esa manera vamos a unir ambas alas. A ver, aquí haces un punto bajo y aquí es donde tienes que colocar el marcador. Entonces nos tocaría realizar la vuelta número 11. Y vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución. Aquí voy 2 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. Vuelves a repetir 5 puntos bajos, una disminución en esta ala y en la segunda ala haces lo mismo, 5 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 11. Vamos a hacer la vuelta número 12 y voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Luego 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta número 12. Vamos a hacer la vuelta número 13 y voy a tejer 3 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 3 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 16 puntos bajos en esta vuelta número 13. Ahora nos toca tejer la vuelta número 14 y voy a hacer un punto bajo, 1, luego una disminución, después 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 14. Y cuando hayas terminado nos toca tejer la vuelta número 15 y vas a hacer 6 disminuciones. En total te van a quedar 6 puntos bajos. Una vez que hayas terminado, vas a dejar una hebra larga como de 10 centímetros y cortas la hebra. Entonces, así como hemos hecho esta
primera ala, vas a hacer de la misma manera la segunda ala. Y con estas hebras que nos han quedado, vamos a unir ambas alas. Cuando termines de unir ambas piezas, no vayas a cortar las hebras que te sobran, porque con esas mismas hebras vamos a coser al cuerpo. No se pierdan por favor la tercera y última parte de nuestro proyecto. En realidad quise solamente realizarla en 2 videos, pero por alguna razón no pude, así que tuve que hacer un tercer video. Ya es la parte final donde estaremos realizando el vestido y colocando el cabello y las alitas también. Así que no se lo pierdan, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.